Nuestro tratamiento primario está conformado en primer lugar por un proceso de coagulación, después por un proceso de floculación, donde vamos a utilizar nuestra estructura proceso unitario, que son los floculadores, un sedimentador primario, y bueno, primero vamos a empezar con el proceso de coagulación. Entonces, el proceso de coagulación se denomina como un proceso de remoción del material suspendido por medio de sales y compuestos orgánicos que promueven la formación de partículas grandes a partir de las más pequeñas. El agua entra a este proceso cargado de material en suspensión de tamaño muy pequeño, el cual poco a poco se agrega en partículas más grandes visibles a simple vista, que pueden removerse en una unidad de sedimentación. Entonces, ¿qué tenemos acá? El proceso de coagulación básicamente es un proceso en el cual le vamos a añadir un químico al agua para que las partículas que se encuentren suspendidas empiecen a aglomerar entre ellas hasta que formen una partícula grande que podemos eliminar en algún momento. Esta definición es de Barrera, ustedes pueden encontrar el libro dentro del material que tenemos en la clase. Bueno, hablando del proceso de coagulación, entonces, generalmente tenemos bacterias, partículas arcillosas y algunos compuestos orgánicos, pues que tienden a absorber únicamente cargas negativas. Por lo tanto, como todos están cargados eléctricamente de la misma manera, pues no se sedimentan fácilmente. ¿Listo? Bueno. Adicionalmente, tenemos que generalmente se utilizan sales con carga positiva para potenciar la atracción entre las partículas disueltas. Generalmente utilizamos compuestos de aluminio, de hecho el coagulante más conocido a nivel comercial es el sulfato de aluminio, y de hierro, que para ese caso tendríamos un coagulante que se llama cloruro férrico, los cuales generan cationes trivalentes. Los cationes trivalentes son partículas, ¿cierto? O sea, pues partículas no, sino digamos que son elementos o compuestos químicos que cuando se disocian, o sea, cuando se disuelven en el agua, quedan cargados de manera en la cual pueden generar tres reacciones, por eso se llaman cationes trivalentes. Entonces aquí tenemos un ejemplo de uno de esos cationes, que es el aluminio en este compuesto que se llama sulfato de aluminio. Vean que se disocia al entrar en contacto con el agua y quedan dos moléculas de aluminio con tres posibilidades, ¿cierto?, de reaccionar positivamente con moléculas negativas. Por eso es que este compuesto tiene, digamos, que esa capacidad tan amplia de funcionamiento. Por otro lado, tenemos el cloruro férrico. El cloruro férrico es una sustancia que tiene el mismo comportamiento. Ustedes pueden ver que al disociarse, el hierro queda libre con un estado de valencia de más 3. Quiere decir que puede reaccionar con tres compuestos más, formando, digamos, que una partícula nueva, que pues es lo que químicamente nos expresa nuestro proceso de coagulación. Bueno, el ion aluminio forma compuestos con cargas positivas que atraen las partículas de arcilla, como se puede ver a continuación. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver las tres reacciones hasta que se balancea completamente ese aluminio que quedó libre. También se pueden adicionar polímeros formados con moléculas orgánicas con gran potencial de cargas positivas. Sin embargo, deben aplicarse pequeñas dosis, pues aplicando pues excesos, ¿cierto?, de estos polímeros, pues se puede cambiar rápidamente la polaridad del agua y pues ya tenemos el proceso contrario, o sea, vuelven y se resuspenden todos los sólidos. Aquí tenemos un ejemplo de un polímero orgánico catiónico. Entonces ustedes tienen esa molécula orgánica, saben que es catiónico porque está cargada de manera positiva, y está cargada de manera positiva a partir de ese nitrógeno que tienen con un N+. Bueno, por otro lado, polímeros con carga negativa pueden ser utilizados como ayudantes en el proceso de floculación. Adicionalmente, se presentan tienen gran utilidad para desestabilizar emulsiones grasas, o sea que esto se usa mucho sobre todo en tratamiento de aguas residuales. Entonces aquí tenemos polímeros aniónicos, entonces aquí digamos que la carga negativa se agrega por este OH que tenemos en la molécula, y tenemos también polímeros no iónicos como este CH2CHO, y también tenemos polímeros anfolíticos, que los anfolíticos se caracterizan, como ustedes pueden ver acá en la imagen, pues porque tienen tanto un polo para atraer moléculas por medio de una carga positiva y otro para atraer moléculas por medio de una carga negativa. Entonces digamos que tienen como las dos posibilidades de reacción, los anfolíticos. Bueno, entonces, generalmente este proceso nos ayuda a remover turbiedad, nos ayuda a remover color, también podemos eliminar cierta materia orgánica que queda adherida a las partículas que están suspendidas en el agua,
podemos remover microorganismos y pues digamos que esta partícula que se va formando es lo que nosotros conocemos como un coloide. Bueno, entonces, el volumen de las partículas coloidales es muy pequeño en relación con su área superficial, así que lo que vamos a tener es una relación de absorción, poco volumen, pero un área superficial muy grande, ¿listo? Entonces tenemos una absorción desde el punto de vista eléctrico que va a traer las cargas negativas netas de la partícula y pues vamos a tener una relación entre fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión que a la larga van a desestabilizar todas las cargas que tenemos en el sistema. Bueno, entonces, esto, digamos que estas imágenes que tenemos acá de esta fuente Z Metering nos muestran a nosotros cómo se va dando esta situación de coagulación-floculación. Entonces vean que en condiciones normales todas las moléculas están cargadas de la misma manera, entonces chocan entre sí y se repelen. Pero cuando aplicamos el coagulante, pues esto cambia la polaridad de algunas moléculas y se empiezan a formar estas partículas más grandes, que son las que nosotros conocemos como flux. Una forma de expresar digamos que este fenómeno de la coagulación es el modelo de doble capa. El modelo de doble capa es lo que ustedes pueden ver aquí en la imagen al lado izquierdo. Entonces aquí nosotros ¿qué tenemos? Tenemos un núcleo representado como un coloide negativo y unas partículas positivas alrededor, y esto nos va a formar una atmósfera de partículas en la cual pues vamos a tener una relación constante digamos de interacción entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Entonces, se usa el modelo de la doble capa para visualizar la atmósfera iónica en la proximidad del coloide cargado y para explicar cómo actúan las fuerzas eléctricas de repulsión. Es posible entender este modelo como una secuencia de capas que ocurren alrededor de un solo coloide negativo. Si los iones que neutralizan sus cargas son repentinamente eliminados, entonces asumamos que en la solución queda una sola partícula negativa que es el coloide y sacamos todos los demás elementos que están cargados de manera negativa. Entonces pues se va a formar digamos que este universo en el cual todas las partículas se van a ir, ¿cierto?, hacia la partícula que tiene una carga opuesta. Entonces, en este caso tenemos una primera capa, que es la capa Stern, que es la capa de iones positivos alrededor de un coloide principal negativo. En esta capa Stern, nosotros vamos a tener, digamos que, una acción primordial de las fuerzas de atracción, ¿cierto? Porque pues estamos más cerca en términos de distancia a nuestro coloide. Mientras que a medida que nos vamos alejando, vamos a encontrar la capa difusa. La capa difusa está formada por los iones positivos que intentan acercarse al coloide, los cuales tienen una alta concentración en la superficie y va disminuyendo a medida que se alejan del núcleo negativo. Entonces, pues a medida que nos vamos alejando del coloide, pues vamos a tener menos fuerzas de atracción y esas partículas van a empezar a ganar, digamos que su efecto de repulsión va a ganar entre ellas. ¿Listo? Bueno. Disculpen muchachos, pausa para tomar agua. Continuemos. Entonces, la forma de medir cómo se va dando esta relación entre fuerzas de atracción y repulsión la podemos determinar con un concepto que se llama el potencial Z. El potencial Z nos va a decir a nosotros qué tanto están dominando las fuerzas de atracción y qué tanto están dominando las fuerzas de repulsión a partir de este gráfico que tenemos acá. Si nosotros observamos aquí, tenemos que el coloide negativo y su atmósfera cargada positivamente producen un potencial eléctrico relativo a la solución. Este tiene un valor máximo en la superficie, pues obviamente, si estamos en el borde de ese coloide, pues tiene su mayor potencial de atracción y pues a medida que nos vamos alejando, pues va disminuyendo, ¿cierto? A medida que nos vamos acercando a esta capa difusa. Bueno, la caída del potencial y la distancia en el coloide son un indicador de las fuerzas de repulsión entre los coloides, así que pues nosotros deberíamos
intentar manipular ese potencial Z para hacer que primen nuestras fuerzas de atracción sobre las de repulsión. De esta manera podemos eliminar más materia suspendida en nuestras aguas. ¿Listo? Entonces, el punto en el cual se unen la capa difusa y la capa externa es conocido como el potencial Z. ¿Listo? Si nosotros disminuimos el potencial Z, pues vamos a tener una, digamos que mayor capacidad de fuerzas de atracción. O sea que lo que hay que hacer es intentar mover este punto hacia abajo. Bueno, el potencial Z es una manera adecuada para optimizar la dosificación de coagulantes en el proceso de tratamiento. La metodología busca disminuir el potencial Z con coagulantes como alumbre, cloruro férrico o polímeros catiónicos. De esta manera, pues podemos disminuir las fuerzas de repulsión, aumentar las fuerzas de atracción y tener un proceso mucho más eficiente. Entonces podemos ver una gráfica como la que tenemos acá. Entonces, aquí podemos observar que tenemos el contenido de aluminio en miligramos por litro. En el eje Y que tenemos en este caso más hacia la izquierda de la pantalla tenemos el potencial Z y en el otro lado tenemos la turbidez. Entonces vean que aquí lo que nosotros buscamos es encontrar un punto de quiebre en el cual podamos disminuir el potencial Z de tal manera que disminuyamos la turbidez, que es en este punto que encontraríamos en esta zona de acá. Bueno, yo les había dicho a ustedes en las primeras clases, e incluso pues también sale dentro del material que pues, ustedes tienen, que es lo que está asociado a la autoría, o sea, los módulos. Ustedes pueden ver que hay un efecto claro de la alcalinidad sobre los procesos de coagulación-floculación. Entonces aquí les vamos a mostrar más o menos cómo serían esto, digamos que este efecto. Entonces aquí tenemos este efecto visto en pues, con un coagulante que es el sulfato de aluminio. Entonces lo que ocurre es lo siguiente: cuando tenemos alcalinidad, vean que después de aplicar 1 miligramo por litro o 1.5, esto empieza a disminuir considerablemente, ¿cierto? La cantidad de sólidos que quedan suspendidos, ¿no? Que es lo que tenemos en esta gráfica. Entonces, para este caso, tener alcalinidad sería bueno porque con pocas concentraciones logramos un muy buen resultado, casi el mismo que con concentraciones muy altas de coagulante. Mientras que cuando no tenemos alcalinidad, tenemos un pico claro, o sea, una dosis óptima, alrededor de unos 3 miligramos por litro, pero a medida que nos vamos alejando, pues vuelven y se resuspenden las partículas. Entonces, pues en este caso, la alcalinidad, digamos que tiene un funcionamiento que nos conviene más. Bueno, para hacer la selección de esto, del coagulante óptimo, ¿cierto? Para nuestro proceso, se utiliza una metodología que es el test de jarras. Ustedes lo pueden ver en las prácticas de laboratorio y básicamente pues consiste en una jarra en la que nosotros aplicamos el coagulante e inducimos un proceso de mezcla. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer con el test de jarras? Seleccionar un coagulante primario, realizar una comparación entre ayudantes, ¿cierto? O coadyuvantes, que pueden ser polímeros que nos ayudan a que el proceso funcione mejor. Realizar procesos de optimización y ajuste de pH, mirar procesos de dilución de coagulantes, estimar velocidad de sedimentación, entre otros. Bueno, ¿cómo se aplica el coagulante? Pues podemos tener procesos de mezcla e inyección. Entonces podemos tener una aplicación por medio de una línea con veletas, como vemos acá. También podemos tener en línea con un orificio de mezcla. Entonces esta es la dirección de flujo, de la nada aparece un orificio y por aquí inyectamos el coagulante y pues esta relación entre la velocidad con la que viene el coagulante inyectado y la velocidad del agua nos va a generar una turbulencia que va a inducir a esta mezcla. También podemos tener un mezclador en línea, ¿cierto? Entonces pues aparece un mezclador dentro de nuestra tubería o de nuestro canal y pues con ese mezclador vamos a inducir a nuestra mezcla. También podemos tener en línea con un mezclador interno, que es esta opción que tenemos acá. Entonces en la mitad del canal o en la mitad de la tubería tenemos una especie de mezclador. Vean que todas las que hemos visto pues inducen una mezcla o una inyección en la misma dirección de flujo. También podemos tener una mezcla por inducción de velocidades, entonces vamos a aplicar
un chorro muy delgado, ¿cierto? A una velocidad muy alta y vamos a jugar con el efecto de refracción, ¿cierto? De rebote de las ondas, ¿listo? Entonces, pues esto va a ir tan rápido que va a rebotar contra todas las paredes de la estructura, de tal manera que, pues en algún momento, pues vamos a tener, ¿cierto? Pues completamente mezclado el coagulante en nuestro recipiente. También podemos utilizar un chorro de agua presurizada con un tubo reactor, que es lo que se ve acá. Bueno, entonces digamos que básicamente, pues esa sería como la lógica del proceso de coagulación, el modelo de doble capa, ¿cierto? Y pues la forma en la que inyectamos el coagulante. Sin embargo, pues no basta solamente con cambiar la polaridad de las partículas e inducir la formación de los flux, porque me voy a volver a una de las primeras diapositivas que vimos, porque si nosotros no estamos agitando constantemente el agua, o sea, no hay un movimiento, las partículas no van a chocar entre ellas y no se va pues a formar, en este caso, pues nuestro coágulo, ¿cierto? Nuestro flow grande que se va a sedimentar. Entonces, para eso nosotros complementamos todo esto con nuestro proceso de floculación, que es el que vamos a iniciar a continuación. Entonces, podemos tener un proceso de floculación que consiste en un proceso de mezcla lenta, mediante el cual las partículas se ponen en contacto y se aglomeran entre sí. Es necesario generar un gradiente de velocidades en la masa de agua que permita las diferencias de velocidad entre las partículas, de tal manera que estas colisionen entre sí, es lo que yo les decía a ustedes previamente. La tasa de aglomeración de las partículas depende de las siguientes condiciones. Entonces, en primer lugar, del número de partículas, en segundo lugar, del volumen relativo que ocupan, en tercer lugar, el gradiente de velocidades, y nosotros podemos demostrar matemáticamente, si tenemos una colisión perfecta entre dos partículas, pues va a aumentar su diámetro, como se ve en este esquema que nosotros proponemos acá. Asumiendo una colisión de partículas de diámetro d, entonces si la diferencia de velocidades trayectorias hace que sus centros pasen por una distancia menor que la suma de sus radios, se producirá una colisión efectiva y se formará una partícula con un radio de 2d. Para definir el gradiente se tiene en cuenta el volumen de control sobre el área negro, que representa el agua que atraviesa la circunferencia, utilizando la siguiente ecuación. Entonces, vamos a plantear la ecuación de continuidad, pero teniendo en cuenta que nuestra superficie va a cambiar porque las dos partículas están colisionando. Entonces, si nuestra superficie va a cambiar, nuestra área va a cambiar. Por eso tenemos que el diferencial del caudal que va a pasar a través de la partícula va a ser igual a la velocidad que lleva la partícula por el diferencial del área. Nosotros podemos desarrollar la expresión para este curso, pues obviamente a mí me interesa que ustedes entiendan de dónde salen las expresiones, pero pues no tienen que demostrarlas matemáticamente. Ustedes saben que es una ecuación con un diferencial, pues tienen que solucionarla con una integral. En este caso el límite va a ser entre 0 y r, y pues r va a ser el radio de la nueva partícula. Después de solucionarla, vamos a llegar a esta expresión que es la que me interesa, que dice que nuestro caudal va a ser igual a 4/3 de la derivada parcial de la velocidad con respecto a la derivada parcial de la altura por el diámetro del cubo. Entonces, vuelvo y explico, ¿cierto? Me pongo acá en nuestra expresión matemática. Y pues aquí tenemos que el valor del gradiente de velocidades se puede sacar de la integral debido a que se trabaja con un gradiente promedio para toda la masa del agua. Vamos a asumir un gradiente promedio, este es un machetazo. Entonces, asumiendo un gradiente promedio, pues quitamos nuestro problema de la derivada parcial de la velocidad con respecto a la altura o profundidad. Y vean que nos queda una ecuación con una solución analítica simple. El cambio de la velocidad va a ser igual a 4/3 de la gravedad por el diámetro al cubo por delta T. Si tenemos en cuenta el número de partículas por unidad de volumen, entonces podemos tener que el número de colisiones va a ser igual a 4/3 del número de partículas por el gradiente por el diámetro del cubo por el cambio en el tiempo.
Y podemos seguir desarrollando nuestra expresión teniendo en cuenta que pues se van a generar unos efectos friccionantes como esfuerzos cortantes que tenemos acá con nuestra variable tau, que tau es igual a mu por el cambio de la velocidad con respecto a y, pero ustedes saben que el cambio de la velocidad con respecto a y es el gradiente, que es una constante. Entonces el esfuerzo cortante va a ser igual a mu por el gradiente. Y si relacionamos esto con la potencia, vamos a encontrar la siguiente ecuación. La potencia de agitación o potencia de mezcla en el floculador va a ser igual a la viscosidad por el gradiente al cuadrado por el cambio del volumen. Y esto nos lleva a esta ecuación, que es una de las ecuaciones fundamentales para dimensionar floculadores. La potencia de agitación sobre el volumen va a ser igual a mu por el gradiente al cuadrado. Entonces tenemos la primera ecuación importante para el diseño de estas estructuras. Bueno, ¿qué tipos de floculadores tenemos? Tenemos floculadores con pantallas o floculadores mecánicos con paletas. Nosotros vamos a ver en este curso en detalle cómo diseñar este floculador con pantallas. Bueno, algunos tipos de floculador pues también pueden ser similares a un test de jarras, que es esta imagen que tenemos acá. Bueno, así que, pues volviendo a la relación que habíamos visto previamente, si despejamos de la ecuación de la potencia el gradiente, vamos a tener que el gradiente de mezcla va a ser igual a la potencia sobre la viscosidad por el volumen a la U medio. Entonces, P va a ser la potencia o energía disipada, mu va a ser la viscosidad, B va a ser el volumen al cual la energía es aplicada. Entonces, tenemos dos tipos de floculadores. Floculadores mecánicos, que son estos que funcionan con una mezcla inducida, y floculadores hidráulicos, en los cuales simplemente el agua va pasando de un lado al otro y esos cambios de dirección nos van a inducir a la mezcla de las partículas. Si hablamos de los floculadores mecánicos, entonces nosotros tenemos una relación entre la fuerza de nuestra agitación. Entonces aquí F va a ser la fuerza, CD va a ser el coeficiente de descarga perpendicular al fluido, A va a ser el área transversal y B va a ser la velocidad relativa a las paletas con respecto al fluido. Entonces, ¿por qué velocidad relativa? Porque nosotros tenemos que mirar cuál es la velocidad que tiene el agua en la proximidad de las paletas y esa velocidad debe estar regulada para no romper los flux. Si nosotros multiplicamos la fuerza por la velocidad, tenemos una relación de potencia, que es la que aparece acá. Y tendríamos la potencia para un floculador mecánico. Bueno, entonces, con esto, hasta el momento, tenemos visto lo que sería el tema de coagulación y floculadores mecánicos. Vamos a ver rápidamente un floculador hidráulico y hablar de algunas consideraciones asociadas con los procesos de sedimentación. Entonces voy a abrir la siguiente presentación. Bueno, entonces, continuando con esa, digamos que pequeña pausa antes de arrancar con el resto. Entonces, tenemos
el tratamiento primario, proceso de coagulación, floculadores, sedimentadores primarios. Continuando con la línea de floculación, entonces teníamos nuestras ecuaciones para describir el gradiente y nuestras ecuaciones para describir la fuerza y la potencia. ¿Listo? Bueno, entonces, algunas consideraciones para el diseño de floculadores mecánicos. Vamos a ver primero el ejemplo de floculadores mecánicos, luego de floculadores hidráulicos. Entonces, el gradiente de velocidades y el tiempo de floculación es importante. La temperatura influye porque vean que la potencia depende de la viscosidad. Como la potencia depende de la viscosidad, pues si cambia la temperatura, cambia la viscosidad y cambia el funcionamiento de nuestra estructura. Y también, pues en el caso de los floculadores mecánicos, importa mucho la forma de las paletas, porque pues esto va a cambiar nuestro coeficiente de descarga y pues nuestra velocidad aproximada o relativa a las paletas. ¿Qué es lo que dicen acá? La velocidad relativa a las paletas no puede ser muy alta porque generaría gradientes locales de velocidades muy altos que romperían los blocks en formación. Bueno, entonces este primer ejercicio es muy sencillo: determinar la potencia teórica y el área de la paleta de mezcla de un sedimentador mecánico con un gradiente de 50 sobre segundo en un tanque con un volumen de 3.000 metros cúbicos. Se les dice que asuman una temperatura del agua de 15 grados, un coeficiente de descarga de 1.8 y una velocidad de 0.6 metros sobre segundo para una velocidad relativa a las paletas de 0.75 la velocidad de mezcla. Entonces, para esa temperatura de 15 grados vamos a tener una viscosidad de 1.139 por 10 a la menos 3 y una densidad de 999.1 kilogramos sobre metro cúbico. Esto está mal, ¿no? Esto tiene que ser sobre metro cúbico. Nuestras ecuaciones pues vienen siendo la de la potencia, tenemos el gradiente al cuadrado que es 50 por nuestra viscosidad que es 1.139 por 10 a la menos 3 por el volumen que es 3000 y esto nos va a dar 8543 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cubo, que son 8543 watts, que es el equivalente a tener 8.5 kilowatts, o sea nuestra unidad de potencia. Teniendo la potencia, entonces podemos despejar el área. El área la podemos despejar de la ecuación de potencia que obteníamos de la ecuación de fuerza multiplicada por la velocidad. Entonces simplemente reemplazamos los valores. Entonces el área va a ser igual a 2 veces la potencia sobre el coeficiente de descarga por la densidad por la velocidad al cubo. Y esto nos va a dar un área de 104.3 metros cuadrados. Ahora, el área que nosotros estamos dimensionando es el área por el cual van a rodar las aspas. Recuerden que nuestra estructura viene siendo como un test de garras grande, ¿cierto? Ustedes disculparán acá mi dibujo en Paint, está un poco salida la pila del mouse, por eso no estaba funcionando bien. Entonces digamos que este viene siendo nuestro mezclador. Si ustedes ven esta cuestión desde arriba, está dibujando horrible el mouse. Si ven ustedes esta cuestión desde arriba, ¿cierto? Van a tener un círculo y van a tener las aspas. Esta área que ustedes acaban de determinar termina siendo el área de giro de las aspas, o sea, esta zona que tenemos identificada acá. ¿Listo? Entonces con esto pues responden la pregunta que teníamos en este ejercicio. Ahora vamos a mirar los floculadores hidráulicos. Para los floculadores hidráulicos tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, el gradiente de velocidades y el tiempo de floculación, que determina la calidad de la floculación. Después, la temperatura, que influye en la cantidad de energía al alterar la viscosidad. Después, la velocidad del agua. Entonces, si es muy grande, el gradiente localizado en los codos puede ser muy alto. Si es muy baja, los flows se pueden depositar en el mismo floculador, en donde no hay un sistema de recolección para el manejo de lodos. Importante, a ustedes no se les pueden sedimentar partículas en el floculador. Para eso está el sedimentador. Entonces, las partículas deben transitar por la estructura, pero no se pueden sedimentar. Por lo tanto, es importante darle una pendiente de fondo que garantice que el agua vaya moviéndose a través de la estructura. Bueno, también tenemos que mirar relaciones geométricas entre las variables que definen la geometría del floculador para prevenir un comportamiento hidráulico poco favorable. Específicamente, se recomienda una relación entre B y D, ya vamos a mirar qué es B y D, y pues se recomienda que esto no sea demasiado grande
para prevenir la turbulencia, pues que solamente afecte la zona aledaña al codo, generando zonas muertas en la parte central de los canales. Entonces, la relación entre B y D debe estar entre 5 y 10. Un floculador hidráulico es una estructura en la cual se generan pérdidas hidráulicas que se convierten en turbulencia, siendo H las pérdidas hidráulicas en la estructura del floculador. La energía de posición por volumen de agua, delta B, se expresa de la siguiente manera. Entonces el cambio en la energía va a ser igual al cambio en la profundidad por W. Y esto va a ser igual a H por ρ por la gravedad por el volumen. Esto es el equivalente a la potencia hidráulica o energía de posición convertida en turbulencia por unidad de tiempo. Entonces, la potencia será igual al cambio de la energía sobre el cambio en el tiempo. Y esto se convierte en esta relación que estoy seguro que ustedes ya han visto en su vida. La potencia es igual al caudal por la densidad por la gravedad por H. Listo, entonces vean que esta ecuación de potencia es diferente a la ecuación de potencia de agitación que manejábamos con los calculadores mecánicos. Sin embargo, pues vean que lo que se evalúa es lo mismo, ¿cierto? Se evalúa la energía requerida para inducir la mezcla y que se mantenga el gradiente de velocidad. Entonces, este es un esquema de un canal con mamparas, o sea, un calculador hidráulico visto desde la parte superior. Acá ustedes pueden observar lo que viene siendo la relación entre B y D, que es esta relación que tenemos expresada acá. Entonces, suponiendo que se pierde toda la cabeza de velocidad al llegar al codo y que esta se genera nuevamente después al dar la vuelta, las pérdidas se pueden terminar con la siguiente expresión. Entonces, H total va a ser igual a 2 veces M por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más M menos 1 por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Y a esto le vamos a sumar las pérdidas por fricción. Si solucionamos esta ecuación y asumimos que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, vamos a tener una ecuación general para expresar las pérdidas en el canal, que es la que tienen ustedes en el recuadro azul. Y esta ecuación nos dice a nosotros que 3.2 veces M por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más las pérdidas por fricción van a ser las pérdidas en todo nuestro sistema. Y ahora, pues ¿qué es M? M es la cantidad de mamparas, o sea, la cantidad de divisiones que tiene nuestro canal. Bueno, las pérdidas por fricción, por otro lado, que es el componente que nos falta resaltar en nuestra ecuación, nosotros lo podemos obtener a partir de la ecuación de Manning, como se puede ver acá, ¿listo? Entonces esta ecuación de Manning nos permite despejar HF en función de un N, que viene siendo un coeficiente de rugosidad dependiendo del material. Generalmente esas estructuras se realizan en concreto, ¿sí? O en algún tipo de acrílico. Cuando están hechas en concreto, pues en concreto tienen una rugosidad de 0.03. R viene siendo el radio hidráulico. Recuerden que el radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Y generalmente pues manejamos una geometría rectangular. Así que vamos a hacer un ejercicio de diseño para que ustedes puedan interiorizar pues, toda esta teoría que les estoy enunciando. Entonces, les voy a pedir que diseñen un canal con mamparas para tratar 100 litros a partir de los siguientes parámetros. Entonces, el primer parámetro va a ser un gradiente de 50 sobre segundo, el segundo un tiempo de floculación de 30 minutos, el tercero una temperatura de 15 grados a la cual podemos asociar una viscosidad de 0.012 gramos sobre centímetro sobre segundo, una velocidad de 0.2 metros sobre segundo, y les voy a pedir que asuman una relación BD igual a 5 y una rugosidad de 0.013, o sea que estamos trabajando con concreto. Teniendo estas variables, vamos a ver cuáles son los pasos para diseñar el ejercicio. Primero, pues calculamos el volumen a partir del caudal y el tiempo, que ya los conocemos. El tiempo viene siendo el tiempo de retención, y esto nos va a dar 180 metros cúbicos. Luego vamos a calcular la potencia a partir de la ecuación que tenemos con el volumen, y esto nos va a dar 540 vatios. Una vez tenemos la potencia y la velocidad, como se puede ver en estas ecuaciones, podemos, a partir de la potencia, despejar H. ¿Para qué despejar H? Para conocer las pérdidas y a partir de las pérdidas dimensionar el resto de la estructura. Si despejamos H, pues nos va a dar que H es igual a 550 vatios sobre 0.1 metros cúbicos sobre segundo
por 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, por 9.81, que es la gravedad, y esto nos da 0.55. Esto quiere decir que nosotros tenemos unas pérdidas, o digamos que una pérdida hidráulica energética de 0.55 metros. Ahora nosotros vamos a igualar esto a las pérdidas menores y vamos a despreciar las pérdidas por fricción. Más adelante les voy a decir por qué despreciamos las pérdidas por fricción. Si nosotros despejamos de esta expresión m, porque ya conocemos h, pues nos va a dar que m es igual a 84. O sea que vean que de esta relación de las pérdidas pudimos llegar a una dimensión física, o sea, lo que podemos plantear en nuestro calculador, que es la cantidad de mamparas. Nos da que tenemos 84 divisiones. MB va a ser entonces la relación que nos va a dar la cantidad de mamparas, ¿cierto? Y digamos que lo que vendría siendo la longitud que recorrería el agua en el canal. Entonces, recuerden que esto viene siendo un zigzag, ¿no? Como una serpiente. Entonces, MB lo podemos igualar a la velocidad por el tiempo, que sería como igualar esta distancia que está recorriendo el agua. Y pues recuerden ustedes que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, pues nuestra distancia es m por b. Entonces, podríamos despejar la distancia y la distancia sería igual a la velocidad por el tiempo. Les pido excusas en la clase de hoy porque mi mouse no está funcionando bien. Listo. Entonces, despejando esto, podemos encontrar la velocidad con la que va el agua. Digo, la velocidad con la que va el agua no, ya la conocemos. Podemos despejar b, ¿sí? Porque la velocidad ya la conocíamos, m ya la conocíamos, pero hoy no la conocíamos. Entonces podemos despejar b, y b nos da un valor de 4.28. Ahora nosotros teníamos una relación entre b y d, ¿cierto? Entonces b viene siendo el largo, el ancho del canal, y d viene siendo el ancho de cada uno de los microcanales que nos van formando el floculador. Entonces, b sobre d nos va a dar 5, d es igual a b sobre 5, entonces 4.28 sobre 5 nos da 0.85. Con la ecuación de continuidad podemos despejar y, que va a ser la profundidad del flujo. Y va a ser igual al caudal por la velocidad por d. Y esto nos va a dar 0.59, o sea que 0.59 es la profundidad que tendría el agua en la estructura. Después podemos comprobar nosotros cuál sería el valor de las pérdidas por fricción, reemplazando los valores, teniendo en cuenta que el radio hidráulico para una sección rectangular se puede expresar de la siguiente manera, ¿cierto? Vamos a encontrar unas pérdidas por fricción de 0.016. Ahora, vean que las pérdidas menores, las que usamos para sacar las mamparas, eran de 0.55, ¿cierto? Entonces, tenemos las pérdidas de 0.55 y si ustedes las comparan, de 0.55, ¿no? No de 0.055. Con estas de 0.016, pues nuestras pérdidas menores, lógicamente, gobiernan el fenómeno. Entonces, por eso se pueden despreciar las pérdidas por fricción. ¿Qué análisis de resultados podemos obtener de este ejercicio? Primero, las pérdidas por fricción contra las paredes son apenas el 3% de las pérdidas generadas en los codos. Por lo tanto, pues tiene todo el sentido no haberlas tenido en cuenta. Si se quiere, se puede introducir este término en la ecuación para el cálculo del gradiente de velocidades. Sin embargo, la aproximación general de los datos del problema hace innecesario corregir las pérdidas totales en un 3% de su valor. Y finalmente, pues es importante tener en cuenta que como nosotros tenemos una profundidad de la lámina de agua de 59 centímetros y unas pérdidas de 54 centímetros, si nosotros no cambiamos la pendiente del canal, pues al final casi no nos va a llegar agua al final de la estructura, ¿no? Nos va a llegar el agua con una profundidad muy bajita. Entonces, pues lo que se propone es generar una pendiente que nos vaya garantizando siempre esa profundidad de flujo de 59 centímetros.
Listo. Entonces, esto con respecto a los floculadores hidráulicos. Hay otro tipo de floculador que se utiliza mucho, que es el floculador vertical, conocido como el floculador tipo Alabama. Aquí tienen unos esquemas y en el material de estudio pueden encontrar más información sobre los floculadores Alabama. Bueno, con esto terminamos, digamos que esta visión rápida del tema de floculación. Bueno, estamos teniendo aquí un inconveniente con la red. Esta última pausa para pues mirar si volvemos a la conexión. Bueno, continuamos entonces con lo que viene siendo la grabación de nuestra clase. La red no está muy buena, pero pues la herramienta continúa acá, entonces pues subiremos el resto del encuentro sincrónico. Vamos a terminar nuestra clase hablando sobre un pequeño ejercicio de sedimentadores. Yo sé que esto es muchísimo tema para una sola clase, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen la teoría de sedimentación claramente definida, pero digamos que en los módulos, pero acá yo les voy a mostrar un ejercicio de un proceso que se llama sedimentación acelerada. Entonces, la sedimentación acelerada se utiliza para facilitar la remoción de los lodos formados en el proceso de sedimentación. Se diseñan estructuras con placas y tubos en las cuales se colocan bandejas inclinadas que permiten que los lodos resbalen pendiente abajo y sean recolectadas en una tolva en la parte inferior de la estructura. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una estructura inclinada en la cual la velocidad del agua se representa con este vector que les estoy señalando con el cursor, y esta vendría siendo la trayectoria de sedimentación. Si analizamos esto, nos va a dar un triángulo, pero no es un triángulo rectángulo. Entonces, para poder desarrollar este triángulo rectángulo que nos relaciona la longitud de los canales, E, que viene siendo el espaciamiento entre cada uno de estos canales, B va a ser la velocidad del agua y BC va a ser la velocidad crítica. Para poder solucionar este triángulo, que es un triángulo rectángulo, tenemos que recurrir a las leyes del seno y el coseno, y esto nos va a llevar a esta relación. La velocidad crítica va a ser igual a la velocidad del agua por L sobre E. L va a ser la longitud de cada uno de estos canales que nos van a formar nuestro sedimentador acelerado, por el coseno del ángulo y más el seno del ángulo. Y nuestra velocidad, digamos que la velocidad de flujo, pues va a ser una velocidad muy baja, ¿sí?, que podemos calcular a partir del número de Reynolds. Entonces, en este caso, nuestra velocidad va a ser función de la densidad del espesor y de m. Bueno, entonces, nos piden que diseñemos un sedimentador con placas para las siguientes características: inclinación de 60 grados, espaciamiento entre placas de 5 centímetros, longitud entre placas de 1.2 metros, ancho de placas de 2.4 metros, espesor de placas de 1 centímetro, temperatura de 15 grados, con una viscosidad de 0.012 gramos sobre centímetro sobre segundo, número de Reynolds de 130. ¿Cuál es la solución? Empezamos calculando el número de Reynolds. El número de Reynolds va a ser igual, bueno, tenemos el número de Reynolds. A partir del número de Reynolds podemos calcular la velocidad del agua. La velocidad del agua va a ser igual al número de Reynolds por nuestra viscosidad, por nuestro espesor, ¿cierto?, y sobre nuestra densidad. Entonces, pues nosotros despejamos y nos da que nuestra velocidad, a partir de esta ecuación del número de Reynolds, nos da un valor de 0.1312 centímetros sobre segundo.
Como diseñamos esto con respecto al flujo laminar, hay que hacer una corrección para la relación L sobre E, que va a ser la relación L sobre E efectiva. Esta relación es igual a L sobre E menos 0.058 Reynolds, que es la corrección del número de Reynolds. Para este caso nos da 16.46. La velocidad cinética la obtenemos con la relación que ya hemos manejado en función de los cosenos y senos del ángulo de inclinación, y esto nos va a dar 1.23 metros sobre hora. Ahora, nosotros podemos estimar el área total por la cual va a pasar el agua, ¿cierto? Como n por 2.4, que es el ancho de las placas, por 0.05. Y eso lo podemos igualar al caudal sobre la velocidad. ¿Pero sobre qué velocidad? La velocidad de flujo, que es la velocidad que habíamos hallado acá, 0.312. Entonces, reemplazando, podemos despejar n y nos da que en este caso tenemos 267 placas inclinadas. ¿Listo? Placas en este sentido. Las placas se pueden organizar en 4 módulos de 67 unidades. Cada uno, por lo tanto, se dimensionan de manera horizontal y le pueden expresar con la siguiente relación. Entonces van a dar unidades de 4.64 metros. Y pues podemos ver que la configuración de la estructura será algo de este estilo. ¿Listo? Vista en planta y vista en corte. Tenemos otro ejemplo de sedimentación acelerada y pues en la normativa colombiana tenemos el artículo 113 de la resolución 330 que nos dice que para la sedimentación se tendrá que realizar un análisis hidráulico para los elementos de entrada y repartición del caudal en cada unidad de sedimentación de manera que se garantice la distribución equitativa de este desde el inicio hasta el final del sistema de entrega. Las unidades deben considerarse teniendo en cuenta referencias los criterios de la tabla 8 y 9. Entonces aquí están para flujo horizontal, flujo vertical y manto de lodo, la carga hidráulica superficial, el tiempo de retención hidráulica y nuestra velocidad de flujo. Y para sedimentación acelerada, pues tenemos con módulos angostos, con módulos profundos, y tenemos tiempos de retención hidráulica muchos menores y también pues unos criterios de sedimentación, digamos que nos permiten tener una sedimentación optimizada. De acuerdo al tipo de módulo, pues podemos tener un sistema con placas paralelas, como el que vimos en el ejemplo anterior, o podemos utilizar incluso tejas o cualquier elemento ondulado. Finalmente, tenemos este parágrafo que nos dice que para el caso de optimizaciones de estructuras existentes de sedimentación convencional con unidades de alta tasa, de acuerdo con condiciones de funcionamiento respecto a la carga superficial, el tiempo de retención y velocidad de sedimentación, pues debe hacerse la verificación clara de pues, esta estructura, ¿no? Entonces, si queremos optimizar un sedimentador normal con uno de alta tasa, pues tenemos que mirar estos aspectos que aparecen en el parágrafo. En todo caso, deberá garantizarse un espacio mínimo de 1.60 metros adecuado para la maniobra del operador dentro de la estructura optimizada para labores de inspección y mantenimiento. Listo, muchachos. Entonces, hasta acá llega el tema del encuentro sincrónico del día de hoy. Quedo pendiente, cualquier duda que tengan, por favor me escriben al correo y pues yo estoy pendiente. Las presentaciones ustedes ya las tienen cargadas, entonces muchos éxitos para este segundo corte que tienen que mirar estos 3 procesos. Ya hablamos entonces de coagulación, floculación, hicimos un ejercicio de sedimentación de alta tasa, el resto de la información la tienen ustedes en sus módulos.